Listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la historia de Carlos Leder, una figura, bastante central en el cartel de Medellín. Y su impacto en el tráfico de drogas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, es innegable. Eso, seguro. Sin duda. Para esta inmersión, vamos a usar transcripciones de dos videos, uno de Univision Noticias y otro de Noticias Caracol, que analizan su ascenso, sus métodos, innovadores, sus relaciones a veces complejas y su caída final. Exacto. Lo que vamos a intentar hacer hoy es destilar los puntos clave de esta historia tan, enredada, para que usted, nuestro oyente, pueda entender bien el papel de Leder y el contexto histórico que lo rodeó. Lo que me parece fascinante de la historia de Leder es cómo combina, la audacia criminal con una ambición descomunal, todo en medio de un panorama geopolítico bastante turbulento. Vamos a ver cómo un delincuente, de poca monta, se convirtió en un pionero del narcotráfico aéreo, revolucionando la forma en que se transportaban las drogas. Y cómo sus decisiones tuvieron un impacto, enorme en el curso de la historia. Exacto, vamos a empezar por el principio. Carlos Leder Rivas, nacido de padre alemán y madre colombiana, de Manizales. Su vida cambia a los 15 años cuando sus padres se separan y él se muda a Estados Unidos. Y bueno, parece que no tardó mucho en meterse en problemas. Cierto. A los 24 años ya había sido arrestado por robar coches. Pero fue la cárcel donde su vida dio un giro, influenciado por un encuentro, fortuito. Así es. En prisión conoce a otro recluso que le propone contrabandear marihuana. La idea era llevarla desde Estados Unidos a Canadá usando vuelos cortos a baja altitud. Y esta conversación, parece que fue la chispa que encendió en Leder la idea de aplicar métodos similares, pero a mayor escala, en Colombia para hacerse rico. Exactamente. Vemos aquí una mente que busca oportunidades incluso en las circunstancias más adversas. Y esa idea temprana de la logística aérea como camino a la riqueza, sería fundamental en su futuro. Y vaya que lo fue. Sus inicios en el tráfico de drogas fueron, bastante creativos. Empezó llevando mujeres en avión desde Estados Unidos hasta Antigua. Allí las cargaban con marihuana y luego las devolvían a Estados Unidos. Ajá. Era una forma, peculiar de empezar. Sí, pero fue un paso clave. Leder se estaba estableciendo como un enlace crucial entre los traficantes de marihuana colombianos y el mercado estadounidense. Sentaba las bases, para operaciones más grandes. Y fue en este submundo donde conoció a figuras claves en su ascenso, como Griselda Blanco. Griselda Blanco, sin duda, fue fundamental en la introducción de drogas a gran escala en Estados Unidos. Su conexión con Leder fue decisiva. Ella lo involucró en operaciones mayores y a través de él se estableció el vínculo inicial con quien se convertiría en el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Exacto, ahí es donde las cosas empiezan a escalar. Y no podemos olvidar a los hermanos Ochoa que aportaron el capital inicial para estas primeras operaciones a gran escala. Una combinación de contactos y dinero que impulsó el negocio. Hay que recordar que en estos inicios la marihuana era la droga principal. La transición a la cocaína, que era mucho más lucrativa, vendría después. Y Leder jugaría un papel crucial en esa transformación, viendo su potencial y estableciendo las rutas. Y hablando de roles cruciales, llegamos a Cayo Norman, esa isla en las Bahamas que Leder convirtió en el centro de su imperio del narcotráfico. Cayo Norman fue una jugada maestra, logísticamente hablando. Su ubicación, a unos 300 kilómetros de la costa estadounidense, la convertía en un punto ideal para el tráfico de cocaína desde Colombia. Y antes, el transporte se basaba en mulas, con cantidades limitadas. La cercanía de Cayo Norman permitía un puente aéreo directo a los mercados de consumo. Allí compró propiedades, a veces usando métodos, poco ortodoxos, presionando a los dueños. Construyó una pista de aterrizaje clandestina. Y Cayo Norman se transformó en un centro neurálgico para la distribución de cocaína a Florida y las Carolinas. Lo que Leder hizo en Cayo Norman fue una revolución logística. Abandonó el sistema de mulas que usaba Escobar con pequeñas cantidades y estableció un sistema sofisticado de transporte aéreo a gran escala. Esto le permitió mover volúmenes de droga increíbles, impactando directamente en la oferta en el mercado estadounidense. Según las fuentes, la ruta típica era así. Avionetas que salían de Cartagena con unos 200 kilos de cocaína aterrizaban en Cayo Norman y desde allí la droga se movía rápidamente a Estados Unidos. La sociedad que formó con George Young, un traficante de marihuana que conoció en la cárcel, fue crucial. Sí, la conexión Leder-Young fue esencial. Young conocía bien el mercado estadounidense, tenía contactos y entendía la demanda. Leder, por su parte, tenía la infraestructura y las conexiones en Colombia. Una sinergia muy eficiente. Pero a principios de los 80 se estimaba que el 80% de la cocaína que llegaba al sur de Florida pasaba por las Bahamas. Y gran parte de eso a través de la operación de Leder en Cayo Norman. Impresionante. Sí, Cayo Norman se convirtió en un territorio sin ley, no había migración ni aduanas. La isla estaba protegida por aguas infestadas de tiburones y un sistema de seguridad implacable.
hombres armados, perros Doberman. Era una operación a prueba de balas, digamos. Y no solo eso, Leder organizaba fiestas increíbles en la isla. Se dice que asistieron figuras conectadas con Ringo Starr y Ron Wood, de los Rolling Stones. Incluso se rumorea que George Young compuso la canción Tiger Balm allí, que Leder luego grabó. Era una mezcla de imperio criminal y vida de estrella de rock. Es una muestra del poder y la audacia que había alcanzado Leder. No era solo controlar el flujo de drogas, sino disfrutar de un estilo de vida extravagante, un desafío a las normas, digamos. Y estas fiestas también servían para consolidar su imagen y atraer a gente influyente, creando un ambiente de impunidad. Pero claro, ningún imperio dura para siempre. La presión de Estados Unidos sobre Cayo Norman se intensificó, lo que llevó a redadas de las autoridades bahameñas, y Leder decidió volver a Colombia. Y allí dio un giro a su imagen pública, que lo motivó. En Colombia, Leder buscó legitimidad. Se presentó como empresario y figura política, fundó el Movimiento Latino con un discurso nacionalista y antiamericano, una forma de proteger sus intereses y ganar influencia en su país. Y adoptó un discurso antiimperialista, antiamericano. El mismo hombre que se había enriquecido con el mercado estadounidense ahora era su enemigo, convicción o estrategia. Lo llamativo es la mezcla de influencias en su plataforma política. Admiraba a Hitler, a Bolívar, a John Lennon. Una amalgama ideológica curiosa, por decirlo suavemente. Cierto. Podríamos interpretarlo como una búsqueda de autoridad, liberación nacional, contracultura. Aunque aplicado al narcotráfico, bueno, es contradictorio. Y llegó a justificar el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien combatía al cartel de Medellín. Dijo que Bonilla había sido fusilado por el pueblo. Una declaración escalofriante. Sí, justificar el asesinato de un funcionario que luchaba contra el crimen organizado muestra la desconexión de Leder con la democracia. Para él, cualquier oposición era ilegítima y debía ser silenciada. Y fue en este contexto de presión y con esta retórica que el cartel de Medellín se formalizó, que él impulsó. El secuestro de una de las hermanas Ochoa fue el detonante. Demostró la vulnerabilidad de los capos y los unió para protegerse. Crearon el grupo MAS, Muerte a Secuestradores, una alianza para coordinar acciones y responder a las amenazas. ¿Y qué papel jugó Leder en esta nueva estructura? Leder fue crucial, aunque no el líder. Su rol principal seguía siendo la logística del transporte aéreo de cocaína. Pablo Escobar era el jefe, quien tomaba las decisiones estratégicas y repartía las ganancias. Leder aportaba su experiencia en las rutas aéreas, junto a los Ochoa que ponían el capital y Rodríguez Gacha. Pero la armonía no duró. Surgieron tensiones entre Leder y Escobar. Y la personalidad de Leder, sus excentricidades, tuvieron mucho que ver. ¿Cuáles fueron los puntos de fricción? El comportamiento errático de Leder, sumado a su consumo excesivo de drogas, se volvió un problema. Su indisciplina generaba fricciones con Escobar, que mantenía un control férreo. El punto de quiebre fue un incidente en la hacienda Nápoles de Escobar en 1987. Un Leder intoxicado tuvo un altercado con un guardia de Escobar que terminó con la muerte del guardia. ¿Cómo reaccionó Escobar? Ese incidente fue una ruptura total. Escobar, furioso por la falta de respeto y la muerte de su hombre, expulsó a Leder de la hacienda, un gesto de rechazo absoluto. Pero la historia no termina ahí. Escobar, sintiendo la presión sobre el cartel, vio en Leder un lastre y orquestó su captura y extradición. Una traición. ¿Cómo sucedió? Ante la persecución y la amenaza de extradición, Escobar tomó una decisión fría y calculadora. Entregar a Leder era una forma de aliviar la presión sobre sí mismo y el cartel. Sacrificó un miembro problemático para asegurar la supervivencia de la organización. 2 días después del incidente en la hacienda, Leder fue arrestado en una fiesta. Y a pesar de que no había tratado de extradición, fue extraditado rápidamente. Un hito en la historia del narcotráfico. La extradición de Leder fue un punto de inflexión. Provocó la reacción de los narcos, creando a los extraditables que juraban morir en Colombia antes que ser extraditados. La violencia se intensificó. En Estados Unidos, Leder fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años por tráfico de cocaína, pero decidió cooperar con las autoridades. ¿Qué lo motivó? La desesperación ante la larga condena y la posibilidad de una reducción de pena a cambio de información. Leder se convirtió en un testigo clave contra Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño, acusado de tener vínculos con el cartel de Medellín. ¿Qué reveló Leder? Detalló los acuerdos entre Noriega y el cartel. Noriega permitía usar Panamá como base para el tráfico de drogas y lavado de dinero a cambio de sobornos por kilo de cocaína y pervuelo. Información crucial para la acusación y condena de Noriega. A cambio de su cooperación, la pena de Leder se redujo a 35 años. Una muestra de la importancia de su testimonio. Sí, esa reducción de pena demuestra el valor que Estados Unidos le dio a la información de Leder para procesar a Noriega. Su conocimiento del cartel y sus conexiones eran muy valiosos para la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Tras cumplir su condena, Leder fue deportado a Alemania en 2020.
Un país que no conocía, pero del que tenía ciudadanía por su padre. Recibió asilo. ¿Qué se sabe de él ahora? Su deportación a Alemania fue el cierre de un capítulo turbulento. Tras décadas en prisión, volvió a un país desconocido. Un nuevo comienzo, pero en circunstancias muy diferentes a su pasado de poder y riqueza. Se dice que está en una residencia asistida en Alemania, con problemas de salud. El precio de sus excesos. ¿Hay algún indicio de remordimiento? Su estado de salud actual contrasta con su vida de riqueza y poder, un recordatorio de las consecuencias de sus actos. Se dice que expresó arrepentimiento a su hijo, lamentando no haber tomado otro camino. Un remordimiento tardío, pero quizás sincero. Y la historia de Leder aún no termina. La familia de Rodrigo Lara Bonilla sigue buscando justicia, intentando responsabilizarlo por su muerte. Las heridas del pasado siguen abiertas. Es comprensible la búsqueda de justicia de la familia Lara. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla fue un crimen terrible y la posible implicación de Leder sigue siendo una herida abierta para las víctimas y la sociedad colombiana. Recapitulemos. Carlos Leder fue un pionero en el narcotráfico internacional. Su visión para establecer rutas aéreas cambió la escala de negocio. Su ambición, sus excentricidades y sus ideas políticas lo diferenciaron de otros capos. Sus métodos para el transporte aéreo de drogas revolucionaron el negocio. Superó las limitaciones de los métodos anteriores, marcando un antes y un después en el tráfico de drogas. Su relación con Pablo Escobar, la amistad, la sociedad y la traición, y su cooperación con Estados Unidos contra Noriega, muestran la volatilidad del narcotráfico en esa época. Su testimonio no solo ayudó a derrocar a Noriega, sino que reveló la corrupción y los vínculos entre el narcotráfico y el poder político, una muestra de la profunda corrupción en la región. Algunas preguntas quedan abiertas. ¿Qué hubiera pasado con el cartel de Medellín si Leder no hubiera sido extraditado? ¿Cómo entender su discurso anti-establishment y su participación en un negocio capitalista, aunque ilegal? Son preguntas complejas. Es difícil saber cómo hubiera evolucionado el cartel con Leder. Su personalidad generaba conflictos, pero también era un innovador. En cuanto a su ideología, es una contradicción. Un discurso antiimperialista mientras se enriquecía con el mercado estadounidense. Quizás una justificación, una búsqueda de legitimidad o simplemente una mente compleja. ¿Y cuál fue el impacto real de su testimonio en el narcotráfico y la corrupción en América? ¿Hubo cambios significativos? Su testimonio fue importante en el caso Noriega, revelando la corrupción y los vínculos con el narcotráfico. Pero el problema es más amplio. Su testimonio fue solo una pieza del rompecabezas. La historia de Carlos Leder nos muestra cómo la innovación, la ambición y las ideologías pueden converger en el mundo del crimen organizado. Su camino, desde delincuente hasta capo que desafió naciones para luego ser una pieza en un juego de poder, nos da una visión de una época turbulenta. Los invitamos a seguir explorando la historia del cartel de Medellín y las consecuencias del narcotráfico. Quizá la pregunta final es si figuras como Leder son producto de su tiempo o si su ascenso y caída eran inevitables, dada su personalidad y ambición. Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las complejas fuerzas que dan forma a la historia y las consecuencias, a menudo impredecibles, de las decisiones individuales.